Hola, ¿qué tal mis hermanos? Es un gusto estar otra vez con ustedes en su canal Oraciones Finales. Y en esta ocasión estaremos compartiendo de la serie llamada Cristo tipificado en el tabernáculo de Moisés. Estaremos compartiendo con ustedes los ejemplos del candelero en las Sagradas Escrituras. Muy bien, mis hermanos, le invitamos a que tengan a la mano su Biblia para cotejar con los textos que aquí se citan. ¿Están listos? Pues comenzamos. ¿Y qué podemos empezar diciendo, hermano? Que el candelero fue dado con el objeto específico de proveer la luz para el sacerdote de Dios, a fin de que pudieran ministrar en las cosas de Dios en el lugar santo. La palabra alumbrar lo mismo significa devolver la vista al ciego que iluminar, instruir, adornar con conocimiento, escarbar en derredor de la vid y también hacer brotar, sacar o hacer brotar. Entonces es muy importante que prestemos atención y que estemos escuchando y comparando la Sagrada Escritura aquí con lo que estamos comentando, mis hermanos. Pues vamos a empezar que entonces el primer objetivo fue para dar luz. O sea, el candelero debía ser encendido con fuego al fin de brillar y ser luminoso en el lugar santo. Y en el Salmo 119, 105 nos dice de esta manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el Proverbio 6, 23 nos dice así: porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz y camino de vida las reprensiones de las enseñanzas. Qué interesante. Mire, primeramente, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando nosotros estamos caminando, la palabra de Dios nos alumbra aquí cerca, pero cuando miramos el camino a lo lejos, bueno, Él es una lumbrera. Entonces tiene doble función: primero lámpara y después lumbrera. ¿Se fija, hermano? Entonces el Señor nos muestra en una vista doble para nuestro caminar diario, pero también para nuestro mirar hacia un poco adelante, mi hermano. No es que esté tratando de adivinar el futuro, sino que está tratando de mostrarnos un panorama un poco más amplio. Amén. Y en cuanto a lo que dice el proverbio, dice: el mandamiento es antorcha, sí, es una luz muy grande, es enseñanza, aprendemos algo, sí, pero también es un camino de vida, un estilo de vida que nos reprende. Es decir, que si no hemos aprendido nada, no vamos a, cuando venga una reprensión a nuestra vida, no la vamos a aceptar, no la vamos a considerar, la vamos a rechazar. ¿Cuántas veces por la experiencia o por pasar una experiencia difícil en nuestra vida tuvimos que aprender algo? Y así es la palabra de Dios. La palabra de Dios, por medio de sus reprensiones, nos enseña algo nuevo para que vivamos conforme a la voluntad del Señor. Recuerde que la palabra de Dios es el verbo divino, es nuestro Señor Jesucristo, y al leerla, al hacerla carne en nuestra vida, al aplicarla, comprender su enseñanza y aplicarla a nuestra vida, entonces ya trae sabiduría. La palabra es una verdadera lámpara, una luz que nos descubre las reprensiones de la enseñanza y que son la única manera para encontrar el camino en la vida. Ahora, otro objetivo también será el de devolver la vista al ciego. ¿Sí? Y también los ojos del ciego, cuando son alumbrados, ¿sí? Recobran la vista por leer la Sagrada Escritura. Cuando la luz de las palabras de Dios brillan y resplandecen en las tinieblas, entonces estas tinieblas desaparecen. Y así nos pasa a nosotros cuando andábamos en la carne, en el mundo, sin Cristo, sin esperanza, sin fe, sin amor.
entonces estábamos en tinieblas, pero cuando el Señor se acerca, nos da de su vida, nos muestra su palabra, nos alumbra los ojos, nos quita la venda que el diablo nos había puesto. Entonces en ese momento nosotros venimos a recibir una luz, una revelación, recobramos la vista por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo dice 1 Juan 1:5. Y este es el mensaje que oímos de Él, y os anunciamos que Dios es luz, y en Él no hay ningunas tinieblas. Verso 6. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Amén. Es decir, que como platicábamos hace un momento, la palabra de Dios nos alumbra y estamos en comunión con Él, pero cuando andamos en pecado, en tinieblas, entonces mentimos y la verdad no está en nosotros, no la practicamos. Entonces no hay comunión, no hay luz en nuestras vidas. Pero cuando nos arrepentimos y venimos a Él, como dice 1 de Juan 1:9, si confesares a Él tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de todo mal. Y también 1 de Juan 1:7 nos dice que si estamos en comunión, entonces la luz de Cristo nos alumbra, ¿verdad? Y estamos en esa relación de amor los unos con los otros. Esto es lo que trata de decir la luz del Evangelio, la luz de Cristo. El mismo Cristo, el Verbo de Dios, nos ilumina, nos transforma, nos cambia, nos hace ver en dónde nos encontramos. Mire cómo dice el Proverbios 8:20. Por vereda de justicia los guiaré, por en medio de las sendas del juicio. ¿Sí? Esto nos está diciendo la voz de la sabiduría, hablando en el libro de los Proverbios. Estando por naturaleza ciegos para ver la luz de los caminos de Dios, necesitamos atenernos al ojo de Cristo, la luz de la sabiduría del candelero, para que nos lleve por el camino de justicia y el camino de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el tercer objetivo es para iluminar. Iluminar significa dar claridad a la mente, elevar espiritualmente. Mire cómo dice Efesios 1:18 al 23. Dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su poder, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra no solo en este siglo, mas aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mire, mi amado, entonces, ¿qué nos está hablando? Nos está iluminando el entendimiento para entender a qué cosas hemos sido llamados, a ser santos, a ser elegidos, escogidos de Dios, y para ver las riquezas de la herencia en los santos. Recuerden que nosotros somos las riquezas de Cristo, somos su herencia, pero también Él hablaba de las riquezas de la gloria, hablaba Pablo de el Evangelio, las riquezas de este Evangelio, el superpoder del Espíritu Santo, cómo lo resucitó al Señor, cómo nos revela la anchura, la altura y la profundidad del amor de Dios, y cómo da esta supereminente grandeza de su poder, es decir, le concede a la iglesia este poder que se encuentra en el Espíritu Santo a la iglesia, para que entendamos que Él llena todas las cosas y que Él es nuestra cabeza. Amén. Mira el Salmo 119, 130, dice así: el principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces, cuando nosotros somos simples y leemos la palabra de Dios, nos convertimos en entendidos. También otro objetivo de haber dado la luz o concedido la luz del candelero
fue para instruir. La palabra viva de Dios es una lámpara que nos proporciona instrucción, como dice el Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Recordemos que muchas veces no sabemos qué camino, qué decisión, qué respuesta dar. Entonces tenemos que recordar, tenemos que ir a la Escritura, tenemos que leer la palabra de Dios, y ahí nos mostrará, nos hará entender y nos mostrará el camino en que debemos andar, y Él estará siempre atento a lo que nosotros estemos pasando, haciendo, pensando, etc. Otro propósito: cavar en derredor de la raíz de la vid. Y es muy importante fíjese, la palabra viva para cavar en derredor de las raíces de la vid espiritual es nuestro corazón, a fin de romper la tierra sin barbecho, la tierra dura, para que la vid pueda ahondar más y más sus raíces en nuestro corazón, o como dice la palabra, para que pueda echar raíces y también que salga el fruto. Otra vez Efesios 3:17 dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundamentados en amor podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longanimidad y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Otra vez la plenitud de esa luz cubriéndonos, llenándonos. Entonces, al ser llenos con la suavidad y la dulzura de su amor, la vida espiritual en nuestros corazones crecerá verdaderamente es hasta llegar a la altura del conocimiento, de la comprensión de la cruz en nuestras vidas, mis amados. Ahora, otro objetivo será para hacer brotar frutos. También esto es cierto espiritualmente cuando nos acercamos a la palabra escrita y los rayos de la luz del Espíritu de Dios brillan sobre ella, y entonces de las páginas escritas brincan y pasan a nuestro corazón, y entonces se convierten en una semilla que producirá vida y frutos espirituales. Mire cómo lo dice Salmo 36:9: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Recuerda que hablábamos que la parte de los lomos serán las partes recreativas o reproductivas del hombre. Así Dios también con su palabra comienza a producir, vamos a llamarle en este vocablo, permítanme decirlo así, Él comienza a embarazar nuestro espíritu con su palabra, para que dé un fruto, para que dé a luz un algo nuevo, un ser, es decir, un ser hablando espiritualmente, hablando una palabra, hablando una revelación, una enseñanza. Vea qué importante es entender esta palabra como la palabra en el tabernáculo de Moisés, este mueble del candelero de oro, que es un tipo y figura del Señor Jesucristo. Pues bueno, mis amados, con esto concluimos la enseñanza de el tabernáculo de Moisés en su mueble del candelero, y estaremos otra vez viéndonos, o más bien escuchándonos, en una emisión más de oraciones finales. Hasta la próxima.